En el instante en que Braxton Whitmore marcó el número de emergencias para denunciar a una adolescente afroamericana con una MacBook, jamás imaginó que, 30 minutos después, la mujer que lloraría pidiendo misericordia sería su propia madre. Las cámaras de seguridad del McDonald's, ubicado frente al Rose Bowl, capturaron cada segundo de lo ocurrido aquella tarde de octubre. Un video que eventualmente alcanzaría más de 50 millones de reproducciones. Pero antes de mostrarte el error de $50,000 que destruyó a 3 familias en tan solo 47 minutos, necesitas entender algo sobre el poder, los prejuicios y las devastadoras consecuencias de utilizar la autoridad como arma contra personas inocentes. Antes de entrar en esta increíble historia, quiero decirte algo importante. Si las historias sobre héroes cotidianos que luchan contra la injusticia te inspiran tanto como a mí, el botón de agradecimiento que ves abajo me ayuda a encontrar y compartir más momentos poderosos como estos. Tu apoyo, literalmente, permite que estas historias lleguen a quienes más necesitan escucharlas, especialmente personas que viven situaciones similares y necesitan saber que no están solas. Cada contribución, por pequeña que sea, sirve directamente para descubrir más historias como la de Sara, relatos que nos recuerdan que el cambio es posible cuando permanecemos unidos. Y a todos los que ya han apoyado este canal, gracias por creer que estas voces merecen ser escuchadas. Ahora, permíteme contarte lo que le ocurrió a Sarah Okafor en lo que comenzó como una simple tarde de jueves. El sol otoñal se filtraba por las ventanas del McDonald's ubicado en Riverside Boulevard. Cuando Sarah Okafor, de 16 años, se acomodó en su mesa favorita en la esquina, exactamente a las 3:47 de la tarde. Su MacBook color oro rosa reflejó ligeramente la luz al abrirla, mostrando un ensayo universitario a medio terminar que, irónicamente, llevaba el título ¿Por qué todavía creo en la justicia? En el borde de la laptop había una pequeña inscripción en español que la mayoría de las personas jamás notaba: para mi guerrera, mamá, 2023. Un detalle que en la siguiente hora se convertiría en evidencia crucial. Sarah había descubierto aquel McDonald's 3 meses atrás, cuando su familia se mudó a Riverside Heights, y desde entonces el Wi-Fi gratuito del lugar se había convertido en su mayor aliado para completar sus tareas mientras su mamá trabajaba turnos dobles. Sarah sacó de su mochila el libro de texto de física, cuyas páginas estaban cuidadosamente marcadas con pequeñas notas adhesivas de colores, y empezó a teclear rápidamente. Los sonidos familiares del restaurante creaban un ruido blanco productivo a su alrededor, el pitido de las freidoras, conversaciones en voz baja y el anuncio ocasional de números de pedidos listos para entregarse. La señora Delgado, la encargada del turno de la tarde. Le sonrió cálidamente desde lejos. Aquella mujer mayor había tomado cariño a la adolescente estudiosa, pues Sara siempre compraba algo y nunca causaba problemas, a diferencia de otros estudiantes que solían utilizar el restaurante como lugar para reunirse y relajarse. El teléfono de Sara vibró, mostrando un mensaje de su madre seguido por un emoji de corazón azul. El contacto guardado parecía curiosamente formal para el teléfono de una adolescente, pues no incluía los típicos emojis de corazones o apodos graciosos que sus compañeros acostumbraban usar. Sara respondió rápidamente: en el McDonald's, trabajando en mi ensayo para Northwestern. Mañana tengo examen de física. La respuesta de su mamá llegó de inmediato: estoy orgullosa de ti, mi niña. Recuerda espalda recta, mente más afilada. Era un pequeño ritual entre ellas, palabras que su madre le había enseñado desde que estaba en kinder, aunque Sara nunca había entendido bien por qué aquel consejo sobre la postura iba siempre acompañado de una preparación mental. Llevaba 23 minutos estudiando. Ya había resuelto 2 problemas de práctica y estaba concentrada escribiendo sobre mecánica cuántica.
explicándola en términos que una persona encargada de admisiones universitarias pudiera comprender, cuando una sombra cayó sobre la pantalla de su computadora. Al levantar la vista, encontró frente a ella a Braxton Whitmore, con su chaqueta del equipo de lacrosse de Riverside Prep, extendida sobre unos hombros acostumbrados a lanzar miles de balones, pero que jamás habían cargado el peso de una adversidad real. Sus ojos azul hielo tenían una mirada evaluativa que Sarah reconoció inmediatamente, la de alguien que está decidiendo si perteneces o no a su espacio. Detrás de Braxton estaba Kai Nakamura, su compañero inseparable desde la secundaria, quien ya estaba grabando con su celular, con la práctica soltura de quien documenta todo para posibles contenidos en redes sociales. Algo pasó por la expresión de Kai. Un breve momento de duda que Sarah alcanzó a notar, pero no supo cómo interpretar. Él cambió de postura nerviosamente, haciendo que el teléfono tambaleara ligeramente en sus manos. Linda Laptop, dijo Braxton con un tono particular de superioridad disfrazada de falsa amabilidad. ¿Es original o pirata? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío, diseñada claramente para provocar, no para obtener información. Los dedos de Sarah se quedaron quietos sobre el teclado mientras lo miraba fijamente. Tan original como tu prejuicio, respondió ella con voz baja, observando cómo el rostro del muchacho se ruborizaba ligeramente ante su respuesta directa. Detrás de él, los ojos de Kai se abrieron por la sorpresa, bajando el celular momentáneamente antes de volverlo a levantar. La mandíbula de Braxton se tensó, aunque su sonrisa permaneció rígidamente fija en su rostro. Es una máquina bastante cara para alguien que pasa todo el día en un McDonald's, dijo mientras examinaba la mochila desgastada de Sarah y el parche cuidadosamente cosido en su chamarra de mezclilla. Algunos de nosotros realmente compramos nuestras cosas en lugar de adquirirlas por otros medios. La implicación aterrizó exactamente donde él pretendía, afilada e inconfundible. Sarah sintió ese familiar nudo formándose en su estómago, ese que aparecía cada vez que alguien decidía que su existencia en su espacio requería justificación. Su mano se movió casi imperceptiblemente hacia su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de emergencia que tenía programado pero que nunca había necesitado usar. Soy una clienta pagando mi consumo y haciendo tarea, le respondió, señalando su recibo bajo una taza de café ya medio vacía. ¿Necesitas algo específico? Sí. De hecho, Braxton se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos en la mesa con la fuerza suficiente para hacer que la taza de café temblara ligeramente. Necesito que dejes de fingir que perteneces a este lugar. Una amiga de mi mamá trabaja aquí y mencionó que siempre ve a la misma chica ocupando espacio por horas todos los días. Su voz bajó aún más, tornándose amenazadora. Quizá es momento de que busques otro lugar para hacer lo que sea que realmente haces aquí. Las palabras «una amiga de mi mamá» parecieron atorarse ligeramente en su garganta, como si hubiera revelado más de lo que planeaba decir. Detrás de él. Kai bajó un poco el teléfono. «Oye, güey, quizá mejor deberíamos...» empezó a decir Kai, pero Braxton lo silenció bruscamente con un gesto. «No. Estoy harto de esto. Todos los días es lo mismo. Esta gente cree que puede ocupar espacios que pertenecen a clientes verdaderos. Esta gente». La frase quedó flotando en el aire entre ellos, pesada y desagradable. Sarah enderezó la espalda, recordando las palabras que su mamá siempre le repetía en su cabeza. Notó que la señora Delgado había dejado de limpiar mesas y sacaba discretamente su propio teléfono celular. «Te agradecería que me dejaras en paz», ahora le dijo Sarah, esforzándose por mantener firme la voz. «No estoy molestando a nadie, y hay muchas mesas vacías si vienen tus amigos». Pero aquella respuesta lógica solo pareció enfurecer más a Braxton. «¿Te crees muy lista?»,
No. La voz de Braxton subió ligeramente, captando la atención de otros clientes. Con tu laptop cara y tu pequeña escenita estudiantil. Pero sé perfectamente lo que está pasando aquí. Esa MacBook cuesta. ¿Qué? 40,000. 50,000 pesos. ¿De dónde saca alguien como tú tanto dinero? La acusación flotaba pesadamente en el aire, cada palabra elegida cuidadosamente para señalarla como ladrona sin decirlo explícitamente. Entonces la expresión de Braxton cambió. Una mirada calculadora reemplazó a su enojo. De hecho, dijo lentamente, enderezándose: es idéntica a la MacBook que me robaron del coche la semana pasada. Mismo color, mismo modelo. Se volvió hacia Kai, entrando completamente en modo de actuación. ¿Recuerdas? Reporté ese robo. Kai palideció y el teléfono tembló ligeramente en sus manos. Güey, esa no es la misma, empezó a decir Kai, pero la mirada fulminante de Braxton lo hizo callar inmediatamente. La dinámica entre ellos se hizo evidente, dejando claro quién tenía el poder en esa amistad. Sí, recuerdo, murmuró Kai, apenas audible. La calma de Sara en ese momento fue admirable, aunque solo ella sabía que venía del cansancio más que de la confianza. Había vivido situaciones similares antes, quizá no esta exactamente, pero sí lo bastante cerca para reconocer el guión, la acusación, el montaje, la inevitable escalada. Sus dedos buscaron discretamente el teléfono, enviando rápidamente un mensaje sin siquiera mirar la pantalla. Luego, cerró lentamente la laptop, con deliberación, asegurándose de que Braxton pudiera ver claramente la inscripción grabada en su borde. Esta laptop fue un regalo de mi mamá, le dijo con voz clara. Por mis 16 años. Tengo el recibo, la caja. Y como ves, está grabada con un mensaje especial. Ahora, por favor, déjame en paz antes de que esto llegue a un punto al que no quieres llegar. La amenaza era vacía. No tenía poder en esta situación. Pero algo en su tono hizo que Braxton vacilara durante un breve instante. Sin embargo, esa vacilación se evaporó rápidamente, reemplazada por una fría determinación. «Me estás amenazando», sacó su teléfono con indignación teatral. «¿Escuchaste eso? Kai, me está amenazando. Intento recuperar algo robado y me amenaza». Sus dedos se movieron sobre la pantalla con la facilidad de quien está acostumbrado a que todo se haga a su manera. ¿Sabes qué? Ya me cansé de ser amable. Los 3 dígitos que marcó eran conocidos por todos en el restaurante. Varios clientes empezaron a grabar con sus celulares, con ese instinto moderno de documentar cualquier drama por encima del impulso de intervenir. La señora Delgado salió rápidamente de detrás del mostrador, pero Braxton levantó una mano para detener su avance. «Sí, quiero reportar un robo en proceso», dijo Braxton al teléfono, su voz adoptando el tono de ciudadano preocupado que habría sonado convincente de no ser por la sonrisa burlona en sus labios. «Estoy en el McDonald's de Riverside Boulevard. Hay una joven aquí con la MacBook que creo que me robaron. Es afroamericana, unos 16 años. Lleva una chamarra de mezclilla y se está poniendo agresiva desde que la confronté». Las mentiras fluían con facilidad, una tras otra. Está metiendo la mano repetidamente en su mochila. Temo que podría tener un arma. Algunos clientes parecen asustados. Su mano libre gesticulaba dramáticamente, como pintando un cuadro para la operadora. Creo que podría estar bajo los efectos de alguna sustancia. Su comportamiento es errático. Sara se quedó petrificada, viendo cómo una tarde ordinaria se convertía en una pesadilla. Los problemas de física en la pantalla parecían de otro universo, uno donde la lógica aún tenía valor. Sentía claramente el cambio en la atmósfera a medida que los clientes la miraban de forma distinta, con sospecha en vez de indiferencia. «No. Aquí espero», continuó Braxton al teléfono.
No quiero que huya con mi propiedad. Sí, tengo un testigo. Gracias. Los oficiales deberían darse prisa. Esto parece estar empeorando. Terminó la llamada con exagerada preocupación y se sentó frente a Sarah con una confianza satisfecha. Llegan en 5 minutos. Te recomiendo que vayas pensando cómo explicarte. Finalmente la señora Delgado llegó a ellos, con un rostro profesional que ocultaba su furia interna. Joven, tengo que pedirle que... Señora Braxton la interrumpió bruscamente. He llamado a las autoridades por mi propiedad robada. Le agradecería que no interfiriera en un delito en progreso. Esta jovencita es cliente habitual, respondió firmemente la señora Delgado. Viene casi diario. Nunca causa problemas. Siempre educada y siempre compra algo. Puedo responder por ella. Braxton lo descartó con un ademán. Con todo respeto, usted no sabe lo que hace fuera de aquí. Muchos delincuentes tienen una vida normal. Los siguientes minutos transcurrieron con una lentitud insoportable. Sarah permaneció sentada, sabiendo que cualquier movimiento sería interpretado como sospechoso o agresivo. Su teléfono vibró repetidamente, pero no se atrevió a revisarlo para no dar más armas a Braxton. El café en su taza se había enfriado, pero bebía pequeños sorbos para ocupar sus manos temblorosas. Kai había dejado de grabar, mostrando claramente su incomodidad. 2 veces trató de decir algo a Braxton, pero ambas se contuvo. El conflicto interno era visible en su rostro. A su alrededor, el restaurante parecía un teatro en suspenso, esperando el próximo acto. El sonido de las sirenas pasó de distante a ensordecedor, y Sarah vio 2 patrullas entrar al estacionamiento. Su corazón latía con fuerza mientras los oficiales Rodríguez y Chen entraban al restaurante, con las manos apoyadas en sus cinturones de servicio en una postura aparentemente relajada, pero que siempre causaba cierta intimidación. Rodríguez era mayor, con canas en su cabello negro y una mirada cansada. Chen, más joven, transmitía una energía nerviosa que incrementó la ansiedad de Sarah. Recibimos una llamada sobre un robo en progreso, anunció Rodríguez, su voz resonando claramente en el silencio absoluto del restaurante. Sus ojos revisaron rápidamente la escena, observando la confianza de Braxton, la rigidez de Sarah y los celulares grabando desde distintos ángulos. Braxton saltó entusiasmado. Sí, oficial, es ella. Tiene mi MacBook que me robaron del coche la semana pasada. Cuando la enfrenté, se puso agresiva. Estoy preocupado por la seguridad aquí. La actuación fue perfecta, tocando todas las notas de civismo y miedo razonable. Rodríguez observó a Sarah, y algo en su expresión cambió. Hubo un destello de reconocimiento en su mirada, aunque mantuvo la voz neutral, señorita. Necesito ver una identificación. La petición fue estándar, pero el tono revelaba cierta cautela que Braxton no percibió. Pero Sarah sí captó inmediatamente, con dedos temblorosos. Sarah sacó su credencial estudiantil de Riverside High. La foto escolar la mostraba sonriente. Una imagen de antes de aprender a navegar lugares donde su presencia siempre era cuestionada. Rodríguez estudió la identificación cuidadosamente, levantando ligeramente las cejas al leer el nombre. Luego se volvió hacia Chen, quien también mostró sorpresa. Sarah Okafor leyó en voz alta a Rodríguez, haciendo una pausa significativa. ¿Por casualidad eres familiar de la sargento Amara Thompson? La pregunta cayó en el silencio como una piedra en agua tranquila, generando ondas entre todos los presentes. La sonrisa confiada de Braxton empezó a tambalearse, aunque aún no comprendía del todo por qué había cambiado repentinamente el tono del oficial. «Es mi madre», respondió Sarah en voz baja. Las palabras se sentían extrañas en su boca. Casi nunca mencionaba la profesión de su madre, pues había aprendido desde pequeña que eso complicaba cualquier interacción de maneras impredecibles. Algunas personas se volvían excesivamente amables, otras hostiles.
y nunca sabía qué esperar hasta que era demasiado tarde. El ambiente del restaurante cambió de inmediato, aunque de forma sutil. La postura del oficial Rodríguez se modificó ligeramente, mientras Chen retrocedió un pequeño paso. Incluso Braxton parecía intuir que algo había cambiado, aunque su mentalidad privilegiada aún no lograba entender qué exactamente. Las cámaras seguían grabando, captando cada microexpresión y cada gesto. «Ya veo», dijo Rodríguez lentamente, con un tono que ahora caminaba cuidadosamente entre la obligación profesional y algo más. «¿Y esta MacBook? ¿Puedes contarme algo sobre ella? ¿Cuándo la adquiriste? ¿Tienes alguna prueba de compra?» Las preguntas eran rutinarias, pero ahora se planteaban con menos tono acusatorio y más procedimental. Sarah señaló la inscripción grabada en el borde de la laptop. «Fue un regalo de cumpleaños de mi madre. El 15 de abril de este año. Tengo el recibo en casa, pero como pueden ver, está grabada con un mensaje personal. La tienda Apple de la calle Quinta hizo la grabación. Ellos deben tener registro». Su voz ganaba firmeza con cada palabra, mientras los hechos la anclaban a la realidad. Qué conveniente, intervino Braxton con voz más dura. «Cualquiera puede grabar algo después de robarlo». «Oficiales. Presenté una denuncia sobre mi MacBook robada la semana pasada. El número del reporte es...». Sacó su teléfono y comenzó a buscar desesperadamente. «Aquí lo tengo en alguna parte». Mientras Braxton buscaba evidencias sobre un reporte que quizás ni existía, la puerta se abrió de nuevo. Una tercera patrulla había llegado, esta sin logotipos visibles, pero con los discretos indicadores que señalaban que era un vehículo de supervisión. La mujer que descendió caminaba con la gracia controlada de alguien acostumbrado a ejercer autoridad, su uniforme impecable a pesar del largo turno, el cabello rubio recogido en un chongo perfectamente reglamentario. La sargento Amara Thompson barrió rápidamente con la mirada el estacionamiento antes de entrar al restaurante. Posteriormente, las grabaciones de seguridad revelarían que había estado a 12 cuadras cuando recibió la llamada, dirigiéndose supuestamente a otro incidente completamente diferente. Pero algo, quizás instinto o la ironía dramática del universo, la había llevado justo hasta allí, en el momento en que entró. Sus ojos encontraron inmediatamente a Sarah. La microexpresión que cruzó su rostro sería analizada infinitamente en los videos virales posteriores. Un instante de furia maternal tan intensa que podría haber derretido acero, seguida al instante por la compostura profesional cubriendo su rostro como una armadura. Los oficiales Rodríguez y Chen se enderezaron instintivamente, reconociendo a un oficial superior incluso antes de notar las insignias en su manga. «Sargento Thompson», dijo Rodríguez, claramente aliviado. «Tenemos una situación aquí respecto a...». Pero Amara ya había entendido todo lo necesario. Observó la postura rígida de su hija, las lágrimas que Sarah se negaba a dejar caer, al joven arrogante cuya confianza empezaba a tambalearse, y los teléfonos grabando todo. 20 años en la fuerza policial le habían enseñado a interpretar una escena en segundos, y esta claramente era una trampa. «Esa es mi hija», dijo Amara, con una voz que hizo que todos en el restaurante pusieran atención. El tono no era elevado, pero imponía respeto, cortando la tensión como un cuchillo. «¿Alguien quiere explicarme por qué la policía está interrogando a mi hija por hacer su tarea?» La pregunta quedó suspendida en el aire, aparentemente simple, pero cargada de implicaciones. El rostro de Braxton pasó por varias expresiones mientras su cerebro procesaba esta información. La mujer frente a él no se parecía en absoluto a Sarah. Su piel blanca y cabello claro contrastaban marcadamente con el tono moreno profundo y los rizos naturales de su hija. Pero la autoridad en su voz era inconfundible, y la deferencia que Rodríguez y Chen mostraban hacia ella confirmaba lo que su mente prejuiciosa aún no lograba aceptar. «Su hija», tartamudeó Braxton.
las palabras atascadas en su garganta. Pero ella es... La frase murió sin terminar mientras 3 pares de ojos policiales se posaban en él con idénticas expresiones de frío interés. Incluso Kai retrocedió otro paso más, el celular colgando olvidado en su mano. Amara dejó que el silencio se prolongara justo lo suficiente para que Braxton comprendiera plenamente su situación antes de dar un paso al frente. Cada movimiento era deliberado, medido, el tipo de movimiento controlado que hablaba de años de entrenamiento en la desescalada de conflictos, mientras mentalmente calculaba la fuerza exacta que necesitaría en caso de que la situación empeorara. Se posicionó entre Braxton y su hija casi sin que nadie lo notara. Un gesto protector disfrazado de casualidad. Sí, mi hija, confirmó Amara, con ese particular tono de calma forzada que cualquier persona que hubiera enfrentado la furia de una madre reconocería. Ahora, voy a preguntar nuevamente, y esta vez quiero una respuesta completa. Se volvió hacia Rodríguez. La cortesía profesional cubriendo palabras tan filosas como hielo invernal. Exactamente cuál es la naturaleza de esta llamada, Rodríguez carraspeó incómodo, encontrando de pronto fascinante su libreta. Recibimos un reporte de robo en proceso, posible conducta agresiva y una posible arma involucrada. El denunciante indicó que la sospechosa había robado su MacBook y actuaba erráticamente al confrontarla. Su relato sonaba cada vez más absurdo con cada detalle adicional, especialmente al decírselo directamente a la madre de la supuesta sospechosa, que además era su oficial superior. Amara levantó ligeramente las cejas. Interesante. ¿Y quién es el denunciante? Su atención se dirigió como un láser hacia Braxton, quien parecía encogerse por segundos. El confiado jugador de lacrosse que había entrado al restaurante 40 minutos antes rápidamente se desmoronaba hasta convertirse en alguien mucho más pequeño y temeroso. Comenzó Braxton, y luego se detuvo, la boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua, detrás de él. Kai estaba tan pálido que la señora Delgado discretamente acercó una silla hacia él, preocupada por si se desmayaba. La gerente también tenía su teléfono en mano, escribiendo rápidamente algo, aunque no estaba claro si documentaba la escena o contactaba a alguien. «Déjame ayudarte», dijo Amara, con un tono que sugería que ayudar era lo último que Braxton recibiría. «Llamaste al 911 para denunciar que mi hija, quien estaba haciendo tarea tranquilamente, era una ladrona. Afirmaste que había robado tu propiedad». Se puso agresiva cuando la confrontaste y podía estar armada, hizo una pausa, dejando que cada acusación resonara como un golpe físico. «Olvidé algo. Podría haber estado drogada», intervino Chen, consultando sus notas. El denunciante sugirió que actuaba bajo los efectos de alguna sustancia. Amara sonrió fríamente. Claro, drogas, porque una adolescente haciendo tarea de física claramente exhibe conductas relacionadas con drogas. «Dime», enfocó nuevamente a Braxton, «¿qué conductas específicas te llevaron a concluir que mi hija estaba drogada?» La forma en que escribía tranquilamente, la manera sospechosa en que tomaba café, o la peligrosa forma en que resolvía ecuaciones. El sarcasmo se percibía claramente, pero debajo de él había algo más peligroso. Cada oficial presente reconocía claramente la furia controlada de una madre cuyo hijo había sido amenazado. Varios clientes habían dejado de fingir que comían, mirando abiertamente la escena que se desarrollaba. El adolescente que había usado a la policía como arma ahora enfrentaba las consecuencias de haber elegido precisamente a la hija de una oficial superior. Ella no quiso irse cuando se lo pedí, logró decir Braxton, con la voz quebrándose en la última palabra, incluso para sus propios oídos. El intento de justificación sonaba patético. A su alrededor,
Los celulares seguían grabando, captando cada tartamudeo para la posteridad. Rodríguez dio un pequeño paso hacia adelante. «Joven, ¿usted trabaja en este establecimiento?» La pregunta sonó con una neutralidad profesional, pero todos sintieron cómo comenzaba a cerrarse la trampa. Braxton negó en silencio con la cabeza. «¿Es usted el dueño o gerente del lugar?» Otro movimiento negativo de cabeza. Entonces, ¿qué autoridad tenía usted para exigirle que se retirara? «Una amiga de mi mamá trabaja aquí», soltó Braxton, aferrándose a cualquier posibilidad. Ella dijo que siempre hay jóvenes tomando espacio y molestando. La excusa sonaba aún más débil dicha en voz alta, especialmente cuando la señora Delgado emitió un sonido despectivo desde detrás del mostrador. Sargento Thompson intervino la gerente, con su acento marcado por la emoción. «Esta jovencita es una de nuestras mejores clientas. Viene diario, siempre es educada y siempre compra algo. Nunca ha dado problemas. Hoy». Este joven entró y comenzó a acosarla sin ningún motivo. «Yo estaba a punto de llamarles a ustedes cuando él decidió marcar al 911. Amara asimiló esta información con una leve inclinación de cabeza antes de volverse nuevamente hacia Braxton. «Así que decidiste hacer justicia por tu cuenta en un negocio privado donde no tienes ninguna autoridad, atacando a una clienta que no estaba causando ningún problema. Pero eso no fue suficiente, ¿verdad? Cuando ella no obedeció inmediatamente tus órdenes no autorizadas, decidiste utilizar los servicios de emergencia como arma». «No fue así», protestó débilmente Braxton, aunque ni él parecía creer en sus propias palabras. La historia que había construido se estaba desmoronando bajo el escrutinio, cada mentira volviéndose más evidente con cada pregunta. El sudor comenzó a brotar en su frente a pesar del intenso aire acondicionado del restaurante. «Entonces explícame cómo fue exactamente», presionó Amara, dando otro paso hacia adelante. «Dime por qué viste a mi hija, una adolescente de 16 años, estudiante con honores que hacía su tarea, y en ella viste a una criminal. Ayúdame a entender qué fue lo que te hizo estar tan seguro de que ella no pertenecía aquí y por qué necesitabas refuerzos armados para sacarla». La palabra «armados» quedó flotando en el aire como una grave acusación. Todos entendían el peso detrás de esa palabra, las consecuencias potenciales de enviar policías contra una adolescente afroamericana basado en mentiras. Los videos que luego circularían en redes sociales capturaron claramente la cara de Braxton en ese momento exacto, mostrando el instante preciso en el que comprendió realmente el peligro que había provocado con su denuncia falsa. «La laptop», dijo él desesperadamente. «Se parecía a la que me robaron del coche. Era el mismo modelo, mismo color». La afirmación sonaba cada vez más hueca, especialmente con la MacBook de Sarah cerrada sobre la mesa, con la inscripción personalizada claramente visible para cualquiera que quisiera mirar. Finalmente, Kai encontró su voz, la conciencia superando la lealtad. «Eso no es cierto. Brax, nunca te robaron tu laptop. La dejaste en la casa de Trevor después de la fiesta el fin de semana pasado. ¿No recuerdas? La recogiste el lunes». La expresión de traición en los ojos de Braxton cuando se volvió hacia su amigo fue absoluta. Pero Kai continuó. «Te dije que no hicieras esto. Te dije que ella no estaba molestando a nadie». La confesión produjo una fuerte conmoción en el ambiente. Rodríguez y Chen intercambiaron miradas, mientras la expresión de Amara se oscurecía aún más. «¿Entonces no hay reporte de robo?», preguntó Rodríguez sacando su teléfono. «No hubo ninguna MacBook robada, porque hacer una denuncia falsa a la policía es un delito serio, especialmente si es para acosar e intimidar». «Yo pensé que…», comenzó Braxton, pero se detuvo. Lo que él pensó era cada vez menos relevante frente a lo que había hecho. La realidad de su situación se asentaba sobre él como una losa de piedra,
aplastando su arrogancia inicial hasta convertirla en polvo. Amara se volvió hacia su hija entonces, suavizando su expresión momentáneamente. Sara. Cariño, muéstrales tu laptop a los oficiales. Por favor. Ábrela. Sara obedeció con manos firmes, aunque el esfuerzo era visible en la tensión de sus hombros. La pantalla de la MacBook cobró vida, mostrando el fondo de escritorio una foto de ella y su madre en una carrera benéfica de la policía el año anterior. Ambas con medallas idénticas. Oficiales. Anoten el número de serie. Por favor, indicó Amara, regresando a su tono profesional. También revisen la inscripción, que dice, para mi guerrera, mamá, 2023. Es español. Significa, para mi guerrera. El nombre Sara significa amanecer en árabe, pero yo siempre la llamo mi pequeña guerrera. La tienda Apple de la calle Quinta hizo la inscripción el 15 de abril por su cumpleaños número 16. Ellos tienen los registros. Sacó rápidamente su propio celular con eficiencia entrenada. Aquí está el recibo digital, $3,249, incluyendo Apple Care y la inscripción. Todo pagado en una sola exhibición porque ahorré 6 meses para comprarle una laptop que le sirviera hasta terminar la universidad. La evidencia era abrumadora e irrefutable. La historia de Braxton no solo había colapsado, sino que se había revelado como una completa invención desde el inicio hasta el fin. El silencio en el restaurante era profundo, solo interrumpido por los dedos de Amara, deslizando sobre la pantalla del celular para mostrar documentación adicional. Ahora continuó, volviendo su mirada hacia Braxton con calma peligrosa. Discutamos qué pasó en realidad aquí. Viste a mi hija, una joven afroamericana con una laptop costosa, y decidiste que debía haberla robado. Cuando no se dejó intimidar por tu acoso, llamaste a la policía y mentiste deliberadamente para escalar la situación. La describiste como peligrosa, agresiva, posiblemente armada y drogada. Cada palabra era precisa, construyendo el caso tan metódicamente como lo haría cualquier fiscal. ¿Entiendes lo que pudo haber pasado? ¿Comprendes lo que arriesgaste con tus mentiras? Los oficiales llegan esperando una sospechosa armada. Las tensiones son altas. Un movimiento mal interpretado podría haber terminado en tragedia. Sacar una identificación podría confundirse fácilmente con sacar un arma. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. La fachada profesional deslizándose brevemente para mostrar la madre aterrorizada que había debajo. Sara extendió su mano instintivamente, tocando el brazo de su madre en un gesto de consuelo que invertía los papeles habituales entre ambas. El pequeño gesto pareció tranquilizar a Amara, quien respiró profundamente antes de continuar. «Pudiste haber matado a mi hija», dijo con voz tranquila y directa, «porque te incomodó verla en lo que tú consideras tu espacio, porque su mera existencia ofendió tu idea de quién debe ocupar ciertos lugares, porque llamar a la policía para intimidar a personas afroamericanas se ha vuelto tan común que ni siquiera dudaste en hacerlo». Braxton estaba pálido como un papel, finalmente comprendiendo la gravedad de sus acciones. A su lado, Kai había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas cayendo por su rostro mientras enfrentaba su complicidad en todo lo ocurrido. El teléfono seguía grabando, olvidado en sus manos temblorosas, en ese momento. La puerta del restaurante se abrió con tal fuerza que hizo sobresaltar a todos. La mujer que entró caminaba con la agresiva confianza de alguien acostumbrada a imponer autoridad. Su traje de marca y tacones caros contrastaban marcadamente con el entorno del McDonald's. El cabello rubio, perfectamente arreglado de Catherine Whitmore y su expresión furiosa la hacían ver como un ángel vengador vestido por una tienda de lujo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, con voz autoritaria, acostumbrada a nunca recibir negativas. Sus ojos encontraron inmediatamente a Braxton, captando su rostro aterrado
y la presencia policial, activando al instante su instinto protector. Soy la fiscal Catherine Whitmore, y ese joven es mi hijo. Que alguien me explique ahora mismo por qué lo están interrogando sin la presencia de sus padres. La revelación del cargo que ocupaba cambió nuevamente las dinámicas del lugar. Rodríguez y Chen se enderezaron inconscientemente mientras algunos clientes ajustaban discretamente sus teléfonos para captar mejor el nuevo desarrollo de la situación. Pero Amara Thompson había enfrentado durante 20 años a delincuentes, narcotraficantes y políticos corruptos. Una fiscal suburbana protegiendo a su hijo malcriado no representaba mayor amenaza para ella. Fiscal Whitmore dijo a Amara con fría cortesía. Qué conveniente que haya llegado. Su hijo acaba de presentar una denuncia falsa a la policía. Intentó culpar a mi hija de robo e hizo múltiples declaraciones falsas a los servicios de emergencia. Aseguró que ella estaba agresiva, posiblemente armada y bajo la influencia de drogas. Todo mentiras destinadas a utilizar a la policía como arma contra una estudiante de 16 años que solo hacía su tarea. La seguridad inicial de Catherine se quebró ligeramente mientras procesaba esta información. Su mirada se dirigió hacia Sarah, observando la evidente inteligencia de la joven y su clara angustia, para luego volver a su hijo. La rápida evaluación tras sus ojos era evidente mientras cambiaba del modo ofensivo al defensivo. «Estoy segura de que esto ha sido un malentendido», comenzó a decir Catherine. Pero Amara la interrumpió levantando una mano. «No hay malentendido alguno. Su hijo vio a una joven afroamericana con una laptop costosa y decidió que debía ser una ladrona, cuando ella no se dejó intimidar por su acoso. Escaló la situación llamando al 911 con mentiras deliberadas para pintarla como peligrosa. Las dos madres se enfrentaron cara a cara en el restaurante, como gladiadoras en un escenario iluminado por luces fluorescentes y olor a aceite frito. Una protegía a su hija contra la injusticia. La otra intentaba desesperadamente proteger al suyo de las consecuencias de sus actos. El público miraba conteniendo la respiración, los celulares grabando cada segundo de esta confrontación. Sargento Thompson, la voz de Catherine, tomó un tono conciliador. «Estoy segura de que podemos manejar esto sin presentar cargos formales. Braxton tiene 17 años. Está a punto de ingresar a Duke con una beca deportiva. Un solo error no debería destruirle todo su futuro. Es solo un muchacho que tomó una mala decisión». La risa de Amara fue breve, afilada y sin humor. ¿Una mala decisión? Su hijo utilizó a la policía como arma contra mi hija. ¿Sabe usted cuántos jóvenes afroamericanos han muerto por malas decisiones como esta? Entiende que las mentiras de su hijo podrían haber terminado con la muerte de mi hija, y quiere minimizar esto como un simple error juvenil. La acusación quedó suspendida en el aire. Catherine palideció. Pero insistió. Él no pretendía llegar tan lejos. Él no es racista. Tiene amigos afroamericanos en el equipo. Esto es solo un malentendido que se salió de control. Su voz ahora tenía el borde desesperado de una madre viendo cómo el futuro de su hijo se desmoronaba. Su hijo llamó al 911 y dijo, y cito textualmente, Amara sacó su teléfono donde claramente tenía ya la transcripción del reporte. Mujer afroamericana, aproximadamente 16 años. Se está poniendo agresiva. Está metiendo la mano repetidamente en su mochila. Temo que tenga un arma, posiblemente bajo efectos de drogas. La situación está escalando. ¿Qué parte de esto fue un malentendido? Rodríguez dio un paso adelante entonces. Con expresión seria, señora. Presentar una denuncia falsa ante la policía constituye un delito serio. Dada la naturaleza intencionalmente falsa de las declaraciones y la clara intención de acosar. Esto podría incluso escalar a cargos más graves. Su hijo tiene 17 años, así que podría ser procesado como adulto. La compostura de Catherine finalmente se quebró por completo. Por favor, dijo, con la voz quebrada. Es mi único hijo. Esto destruirá todo. Duke retirará la oferta.
Su futuro quedará arruinado. Por favor. Amara, como madre te lo pido, no hagas esto. Él cometió un terrible error, pero aún es un niño. Mi hija también es una niña, respondió Amara suavemente. Una niña que solo quería hacer en paz su tarea de física. Una niña con promedio de excelencia, que cada día enfrenta personas como su hijo cuestionando su derecho a existir en espacios públicos. Una niña que hoy pudo haber sido una estadística más porque su hijo decidió que ella no pertenecía aquí. El peso de esas palabras cayó como un manto pesado sobre el restaurante. Sara, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, finalmente habló con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Estaba escribiendo mi ensayo para la universidad cuando él llegó. ¿Sabe usted de qué trata mi ensayo sobre creer en la justicia, incluso habiendo sufrido injusticias, sobre mantener la fe en sistemas que no siempre protegen a personas como yo? Sara abrió nuevamente su laptop, girándola para que todos pudieran ver el documento en la pantalla. El título estaba claramente visible. ¿Por qué todavía creo en la justicia? Declaración personal por Sarah Okafor. He experimentado racismo antes. Me han seguido en tiendas. La gente aprieta sus bolsos cuando paso junto a ellos. Me dicen que soy muy elocuente, como si eso fuera sorprendente. Pero siempre creí que la verdad importa, que la justicia triunfa. Su voz cobró aún más fuerza. Su hijo no solo intentó que me arrestaran, intentó romper esa creencia. Utilizó los mismos sistemas a los que quiero dedicar mi vida, como armas en mi contra, porque tuve la audacia de poseer algo caro siendo afroamericana, porque me atreví a existir en su espacio sin su permiso. Catherine Whitmore parecía encogerse con cada palabra. La realidad de lo que había hecho su hijo penetrando finalmente en sus instintos maternales. Volteó hacia Braxton, que permanecía inmóvil, como un venado deslumbrado por los faros de un auto. ¿Esto es cierto?, le preguntó Catherine, con desesperada esperanza de que lo negara y con la certeza de una abogada que ya conoce la respuesta. La respuesta de Braxton fue apenas un susurro. Ella simplemente no pertenecía aquí. Las palabras cayeron al silencio como piedras arrojadas al agua profunda. Incluso él mismo parecía darse cuenta de lo patético, pequeño y equivocado que sonaba. El rostro de Catherine se derrumbó al comprender que el hijo que había criado, protegido y privilegiado, se había convertido exactamente en el tipo de persona que públicamente enseñaba a respetar, pero que en privado prefería evitar. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de procedimientos oficiales. Se tomaron declaraciones a todas las personas involucradas, con el video grabado por Kai proporcionando evidencia contundente de todo lo ocurrido. La señora Delgado entregó las grabaciones de seguridad del restaurante, mostrando claramente a Sara sentada tranquilamente durante 23 minutos antes de que Braxton se acercara a provocarla. El recibo del café tenía la hora exacta, comprobando que Sara efectivamente era una clienta que había hecho una compra. Más oficiales llegaron al lugar, incluyendo elementos de asuntos internos, para asegurar que todo se manejara correctamente dada la participación directa de la sargento Amara Thompson durante todo ese proceso. Sara permaneció sentada con tranquila dignidad, respondiendo a cada pregunta de forma clara y precisa. Su madre permanecía cerca, pero permitió que su hija hablara por sí misma. Mientras en su rostro se reflejaba orgullo mezclado con dolor al ver a su hija enfrentarse a un sistema que casi le había fallado. Al caer la tarde, los videos del incidente explotaron en redes sociales. Las grabaciones hechas por Kai, combinadas con las de otros clientes presentes, construían una imagen demoledora sobre cómo el privilegio podía utilizarse como arma contra personas inocentes. El hashtag Justicia para Sara
se volvió tendencia en cuestión de horas, acompañado por innumerables testimonios de personas que habían sufrido situaciones similares. El nombre de Braxton se convirtió en sinónimo de denuncias racistas falsas, mientras sus videos anteriores de lacrosse quedaban sepultados bajo una avalancha de indignación colectiva. La Universidad de Duke publicó un comunicado oficial esa misma noche, alrededor de las 9. Después de revisar las perturbadoras imágenes del incidente ocurrido hoy, hemos decidido retirar nuestra oferta de beca al joven Braxton Whitmore. Duke promueve los valores de integridad, respeto y justicia. Las acciones del señor Whitmore son completamente incompatibles con estos valores. Nos solidarizamos con Sarah Okafor y todos los estudiantes que enfrentan discriminación y acoso. La residencia de la familia Whitmore pronto se vio sitiada por medios de comunicación y el escándalo público. La carrera política de Catherine, construida sobre una imagen de mano dura contra la delincuencia, comenzó a desmoronarse rápidamente. Mientras muchas personas cuestionaban cómo había educado a un hijo capaz de cometer tales actos. Braxton eliminó sus redes sociales después de recibir amenazas, aunque Internet nunca olvida y las capturas de pantalla lo seguirían para siempre. 3 meses después, en un salón comunitario, una escena diferente ocurría. Braxton Whitmore estaba sentado en la última fila de un taller sobre justicia racial, como parte de las 200 horas de servicio comunitario que el juez le había impuesto. Sus prendas de diseñador habían sido reemplazadas por jeans y una camiseta sencilla, y su actitud arrogante se había transformado en algo más humilde y reflexivo. La facilitadora del taller hablaba sobre prejuicios inconscientes cuando, por primera vez en 12 sesiones, Braxton levantó la mano. Antes creía que no era racista porque tenía compañeros afroamericanos en mi equipo, dijo con voz cargada de una humildad ganada a golpes. Pero me di cuenta de que solo los veía como excepciones, los buenos, diferentes a los otros. Jamás cuestioné por qué pensaba que había otros, o qué los hacía diferentes en mi mente. La sala permaneció en silencio, procesando esta confesión inesperada proveniente de alguien que habían visto en videos virales. Llamé a la policía sobre una chica que era más inteligente que yo, que trabajaba más duro que yo, que merecía más el éxito que yo, pero lo único que pude ver en ese momento fue alguien que no pertenecía a mi espacio. Estuve a punto de destruir su vida solo porque no soporté verla triunfar donde yo pensaba que solo personas como yo podían estar. En primera fila, Sarah Okafor tomaba notas en su MacBook color oro rosa, siendo ahora una de las jóvenes facilitadoras del programa. Al finalizar la sesión, Braxton se acercó tímidamente hacia ella. «Sé que no merezco tu perdón», le dijo en voz baja. «Pero quiero que sepas que ahora lo entiendo. Lo que hice. Lo que realmente hice. Y prometo pasar el resto de mi vida asegurándome de no repetirlo jamás». Sarah lo observó detenidamente por un momento, notando en sus ojos algo que no existía 3 meses antes: madurez, dolor, comprensión, quizás hasta el inicio de un cambio auténtico. «Tienes razón», respondió finalmente Sarah. «No mereces el perdón, pero sí mereces la oportunidad de ganarte una redención. Sigue viniendo, sigue aprendiendo, sigue creciendo. Quizás algún día puedas convertirte en alguien digno de perdonar». 6 meses después del incidente, Sarah Okafor estaba de pie frente a un auditorio lleno. Había sido invitada a dar un discurso en la ceremonia de bienvenida para estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Northwestern. Su historia se había convertido en un catalizador para discutir temas como prejuicio, justicia y resiliencia. Aquella adolescente que solo quería hacer su tarea de física tranquilamente.
Se había convertido ahora en una voz poderosa que inspiraba cambios. Aquella tarde de octubre me enseñó algo muy importante, dijo Sarah, su voz resonando con claridad por todo el auditorio. Me mostró que la justicia no se trata solamente de leyes, tribunales y consecuencias. Se trata de personas que se levantan, que dicen la verdad y que se niegan a permitir que la injusticia pase desapercibida. Se trata de cámaras que graban cuando ocurren injusticias y de voces que se levantan cuando sería más fácil permanecer en silencio. Hizo una pausa y miró entre el público hasta encontrar a su madre, cuyos ojos verdes estaban brillantes por las lágrimas de orgullo. Pero también me enseñó que el cambio es posible. La persona que llamó al 911 para acusarme falsamente hoy enseña talleres para combatir prejuicios raciales dirigidos a otros jóvenes. Su madre renunció a su puesto como fiscal y ahora trabaja como defensora pública. Su amigo que grabó todo lo sucedido se convirtió en activista por la rendición de cuentas policial. La gente puede cambiar, pero solo cuando la hacemos responsable por quién es en la actualidad, mientras al mismo tiempo creemos en quién podría llegar a ser. El aplauso que siguió a su discurso fue ensordecedor, pero en el breve momento antes de que comenzara, Sarah recordó aquella tarde en el McDonald's cómo una simple sesión de estudio se había convertido en un momento viral capaz de transformar múltiples vidas. Cómo la feroz protección de su madre había evitado que ella se convirtiera en otra triste estadística, como incluso en los momentos más oscuros. La justicia podía prevalecer si suficientes personas decidían exigirla. La historia que había comenzado con una llamada al 911 terminó con algo mucho más poderoso que la fama viral o las consecuencias legales. Terminó con transformación, redención y la esperanza radical de que las personas podían cambiar, que los sistemas podían mejorar, que la justicia, aunque a veces lenta e imperfecta, podía prevalecer siempre que suficientes personas se negaran a aceptar algo menos. Y en aquel McDonald's de Riverside Boulevard, una nueva placa de bronce ahora colgaba en la pared, justo en aquella mesa de la esquina. Decía simplemente, todos son bienvenidos aquí, en múltiples idiomas. Debajo, en letras más pequeñas, añadía, en memoria de lo ocurrido aquí, y con la esperanza en lo que podemos llegar a ser. Porque a veces los lugares más comunes se convierten en escenarios de cambios extraordinarios. Porque a veces una joven simplemente intentando hacer su tarea de física puede iniciar una revolución. ¿Y por qué? A veces. La justicia no llega con una gran explosión, sino con la silenciosa determinación de personas que deciden hacer lo correcto. Una decisión a la vez.